grabación a partir de este momento para que por favor lo tengamos ahí en cuenta. ¿Listo? Entonces ya en este momento pues está siendo grabada la presente sesión. Bueno, vamos a omitirlos. Listo. Eso sí, también pues esperemos un momentico. Yo de una vez voy dando la admisión, pero de pronto puede ser que yo me demore un poquitico ahí cuando empezamos de una vez. Bueno, entonces muchachos, la semana anterior nos habíamos quedado en lo que era el inicio, pues ya de lo que nosotros podemos entender como seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces ya habíamos hablado pues sobre las normas generales, pues de toda la sesión de formación y demás, pero en esta oportunidad vamos a empezar a hablar sobre lo que es seguridad y salud en el trabajo. Entendiéndose la seguridad y la salud en el trabajo como aquellas acciones que están determinadas con el fin de qué? De prevenir lo que nosotros llamamos las enfermedades y los accidentes laborales. Entonces, en este sentido tenemos que comprender algo, y es que las enfermedades y los accidentes laborales se presentan es dentro del sitio de trabajo, es decir, cuando ustedes están en la empresa, cuando ustedes están en la empresa y allí entonces van a recibir entonces, van a trabajar, a desarrollar pues todas sus actividades. Allí es en donde se va a presentar las enfermedades y los accidentes laborales. La seguridad y la salud del trabajo lo que hace es que generar todas las actividades y ejecutarlas con el fin que entonces en ese sentido no, pues esto no se materialice. Aunque también hay que decirlo pues realmente, y es que pues usted no puede evitar que un trabajador se accidente o inclusive que se muera o que se enferme, porque muchas veces, porque puede ser que pronto de alguna manera no lo puede evitar al 100%, porque esto también exige un compromiso de parte y parte. Uno, como habíamos dicho pues anteriormente, lo que era el empleador, o sea, como tal, el dueño de la empresa, el representante legal, como tal, y entonces en ese sentido íbamos a tener en cuenta que cuando nosotros entonces encontramos este aspecto, vamos a observar que siempre la seguridad y la salud va a protegernos a nosotros. Ahora, cuando hablamos de enfermedades y accidentes laborales, se generan ¿en dónde? Se generan dentro del horario laboral. Es decir, si tenemos en un caso dado el horario es de 8 a 12 del día, de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde, y los sábados de 8 de la mañana a 12 de la mañana, vamos a encontrar que las enfermedades y los accidentes laborales se determinan, o sea, todas las enfermedades y los accidentes laborales se van a determinar como laborales en la medida de que se dé dentro de este horario. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, es muy importante que nosotros estemos ahí presentes. ¿Por qué? Porque lo que sucede, y en eso digamos quiero hacerles énfasis, lo que sucede en el horario de almuerzo no se constituye accidente laboral. Lo que es en el recorrido de su casa al trabajo o del trabajo a la casa no se considera accidente laboral. Ahora, ahí hay una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, y es que el accidente laboral es cuando usted está bajo supervisión o bajo órdenes del empleador o de la empresa. En este caso hay que tenerlo en cuenta. O sea, por ejemplo, usted se puso en muy buena gente ahí, que jefecito, a llevarle un desayuno ahí porque es que llegó con hambre, y entonces usted se fue y compró allá a la tienda al lado. Ok, ya venga, hágame ese favor. A usted le sucede algo, usted está bajo órdenes del empleador o de la empresa. Entonces todo eso hay que tenerlo pues muy en cuenta. Y las enfermedades laborales pues son las que se generan por las actividades que usted genera. No es que yo aquí trabajando y entonces digamos desarrollando como auxiliar administrativo y me enfermé de un calambre, pero no, porque no tiene nada que ver. Pero sí es producto, digamos, de la actividad. Digamos, si es trabajando de frente a un computador, pues generalmente qué tipo de enfermedades nosotros vamos a tener. Vamos a tener entonces diferentes tipos de actividades como las siguientes, como la parte visual, la parte ergonómica, lo que es también
lo que es también la parte pues de la columna, o sea, si nosotros no nos sentamos bien, si no estamos haciendo pues lo que llamamos las pausas activas, si no estamos en una mesa que sea pues adecuada, que nos permita también descansar lo que son los brazos, lo que son las extremidades inferiores y las extremidades superiores. Todo eso va a complicar nuestro trabajo y puede generarnos también enfermedades laborales. Ahora, con esto no significa que vamos a armar un sindicato, a exigir muchas, o sea, cosas, que paseos a Cancún y de todo, pues ahí sí, como se dice, si la empresa no lo da, pues amén, pero ese no es el propósito. El propósito es proteger la salud de todos nosotros, y que ese también se vuelve un propósito, se vuelve también un objetivo de nosotros mismos cuidarnos, porque miren, una de las cosas que ustedes tienen que entender es que la persona más importante dentro de una empresa son ustedes, y si son ustedes son los primeros que se tienen que cuidar, y como son ustedes, la empresa debería también, pues vamos a hablar todo esto sobre el tema del papel, porque también esto, digamos, que no nos vaya a salir como de pronto aquella escena ya de Godínez en el Chavo del 8, de que hay que es que los ríos son limpios, y resulta que para allá había un río que era que olía horrible, que los ríos entonces son para tomar, y resulta de que pues el otro está, claro, pasa una cosa, a veces, muchas veces la realidad no es lo que es el papel, pero vamos a hablar de lo que es el papel. Ahora, teniendo en cuenta de que son todas las obligaciones legales que tienen que cumplir las empresas para proteger la salud de sus trabajadores. Ahora, como ustedes son las personas más importantes, ¿por qué lo son? Porque en su casa lo está esperando el perro, el gato, su mamá, su papá, su novia, bueno, su novio, de acuerdo pues al caso y la preferencia. Y adicional, entonces también vamos a observar que usted es el más importante, porque imagínese, usted llegue a faltar. Usted se imagina ese hueco tan grande que usted genera en su familia, entonces por ende se vuelve la persona más importante. Y teniendo en cuenta que ahorita pues con todo lo que es lo del tema de pandemia, pues también nosotros tenemos que ir a seguir las recomendaciones. Pues primero, una, como el tema de vacunarse, que pues se va a volver de todas formas la norma, ya estamos viendo que se va a volver obligatorio. Ahora, esto por encima de discusiones que nosotros podamos hablar frente al tema de la efectividad, frente al tema de que si tenía, no vamos a discutir de eso, pero todo lo que es el tema de seguridad y salud, lo que se viene es que usted no va a poder ir a un centro de trabajo, usted no va a poder ni siquiera a una discoteca, no va a poder entrar a un supermercado si no está vacunado. Entonces todo eso se vuelven normas a nivel de seguridad y salud. Entonces ese es el propósito en ese sentido, es que nosotros pues podamos seguir esas indicaciones. Y porque pues finalmente ¿cuál es el propósito? Pues prevenir todas las enfermedades, y una que ahorita pues está muy puntual, que es el COVID-19. Entonces, en ese orden de ideas es importante tenerlo en cuenta. Vamos a hablar sobre lo que es también, en este caso vamos a empezar hablando frente a lo que es la parte de cómo también pues se inicia eh, lo que tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces ya lo veíamos ustedes con las revoluciones industriales. Yo les hablaba que la revolución industrial fue la que originó la necesidad de tomar medidas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque la población, a partir de lo que fue el siglo XVIII, empezó a desplazarse del campo a las ciudades. O sea, tengamos en cuenta que si ustedes repasamos y nos acordamos de la historia que nos han enseñado durante varios tiempos, nosotros pasamos de toda una edad media, una edad moderna, en donde ya, digamos, se establecieron, digamos, todo lo que era los modelos feudales y demás, y que saltamos también a lo que pues hoy en día pues conocemos pues como capitalismo, por otro lado pues todo lo que era socialismo. Y eso cambió, digamos, la forma de pensar, digamos, en relación a lo que era la riqueza, y eso llevó a que las ciudades entonces emergieran como grandes centros de desarrollo económico. O sea, ya no era en el campo en donde tú producías y demás, allí solamente la riqueza, sino que era dentro de las ciudades.
Y las fábricas fueron las que empezaron a generar con toda la fuerza laboral, con las personas entrando allí, a generar todo lo que fue pues las enfermedades y los mismos accidentes laborales. O sea, todo eso se empezó a generar y por debido a las situaciones a las que se enfrentaban los trabajadores en las fábricas, entonces altas jornadas de trabajo, sin elementos de protección, siempre pues al peligro. Entonces todo eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta cuando se habla sobre los orígenes de la seguridad y la salud en el trabajo. En este momento pues nosotros estamos viviendo en una cuarta revolución industrial. ¿Por qué se habla de una cuarta revolución industrial, muchachos? Porque han habido tres anteriores. La primera fue esta que nosotros vimos, que es la del siglo XVIII, Inglaterra, que se produjo ya la creación de la máquina al vapor. Luego hacia pues el siglo sí, siglo XIX, pues ya se genera lo que se llama la producción en serie. Entonces allí ya estamos viendo todo Henry Ford y demás, que fue el que más impulsó la producción en serie, entonces ya no era producir uno, dos, cinco, sino miles y millares. Entonces eso hacía que entonces nosotros pudiéramos generar esa parte. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de lo que es esa fue la segunda revolución industrial. La primera, entonces para que lo tengan ahí y lo encuentren, la primera fue toda la revolución, la invención de la máquina a vapor, lo que fue la máquina del tren, o sea, la máquina como tal. La segunda, entonces la producción en serie, producir millares. Entonces, como podemos escuchar de Coca-Cola, ¿cuántas Coca-Colas produce en un minuto Coca-Cola? Cientos de miles. Ahora, luego, ya entrado ya al siglo XX, hacia los años 70, 80, se vino la tercera revolución industrial, que fue el computador personal, es decir, el hecho de poder tener un computador en la casa, o tener los Smart TV, o tener inclusive hasta un teléfono inteligente, un teléfono como el que pronto muchos se están conectando, o yo en parte también me estoy conectando. Esa fue la tercera revolución industrial, la generación de todo eso. Y la cuarta, la que nosotros estamos viviendo. Uno, por una parte, pues todo lo que es el tema ya de el desarrollo de aplicaciones, como el tema de WhatsApp, de YouTube y demás, lo que es la interconectividad. Todo eso es lo que nosotros estamos viviendo entre esta cuarta revolución industrial. ¿Qué factores comunes tiene? Que todos van a generar diferentes situaciones que pueden... sí, escucho. Aló. Madeleine, ¿te escuchamos? Aló. Ok, listo. Entonces... bueno, no hay problema. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta allí. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que observar que estas revoluciones siempre llevaron a que las personas pues estuvieran expuestas a enfermarse y accidentarse. Entonces, en ese sentido, lo que se propende con la seguridad y la salud en el trabajo es eliminar o darle control a esas causas. ¿Por qué? Porque finalmente, como les digo, usted no puede evitar el 100% que alguien se accidente o que se muera. Eso depende también del compromiso del trabajador de hacer caso y seguir también las indicaciones. Y por ende se vuelve también un factor decisivo poder entonces establecer unas reglas de juego, unas condiciones que deben tener los sitios de trabajo. Aquí nosotros vamos a empezar desde este punto, vamos a ver desde la parte de qué condiciones. Y esto, si ustedes observan, pueden ver que estamos viendo que dice resolución 2400 del 79. Y es porque esta resolución partió también, como muchas cosas en seguridad y salud en el trabajo, por una situación particular que sucedió hacia el año 1973 en Estados Unidos. Aquí en Bogotá, con el incendio del edificio de Avianca. Eso fue en el año 1973. En el 73 se incendia pues uno de los pisos del edificio de Avianca, salen unas personas ilesas y
cuando les preguntaron a los bomberos que bueno, por qué pues había pasado eso, por qué no estaban preparados y demás, y ellos respondieron, porque pensamos que eso nunca pudiese suceder. O sea, uno siempre, o sea, desafortunadamente cuando uno habla de seguridad y salud y habla sobre esos temas, eh, tristemente estos temas se dan es porque y han tenido un avance muchas veces porque han tenido que tener víctimas o han tenido que sufrir consecuencias al respecto. Entonces eso digamos sucedió. Por ejemplo, si ustedes miran el origen de la celebración del Día de la Mujer, tuvo también sus orígenes desafortunadamente en una tragedia, el Día Internacional del Trabajo y demás. Entonces, ¿por qué? Porque realmente hasta que no tomamos conciencia de esto, pues no se genera. Miren una de las cosas que uno puede observar. Por ejemplo, ahorita vamos a tener en los próximos días el simulacro distrital. Mm, Ese simulacro distrital de evacuación que las empresas pues deben realizar para poder entonces eh, decirle a sus trabajadores cómo deben actuar en caso de, pues, de un sismo principalmente, que es una de las principales amenazas como fenómenos naturales que nosotros tenemos pues en Colombia. Y ahora a veces uno pues percibe que las personas cuando están en la empresa no quieren colaborar, todo es una recocha con el celular, ahorita salgo y demás. Y no se dan cuenta porque de pronto también no desconocen que Bogotá es una zona que ya estaba expuesta, digamos, a terremotos. El último fue hace inicios del siglo XX, por ahí en 1915 y 18, en el cual se presentó pues un terremoto de gran magnitud. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque históricamente lo hemos tenido. Ahora, esto también se sostiene porque Bogotá, que ustedes no lo sepan, hace millones de años era mar. O sea, esto era un océano completo. Por eso es que usted puede encontrar, y que Bogotá, cuando aquí llegó, aquí el, 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 el conquistador, este señor Jiménez de Quesada, cuando llegaron los españoles, eran también puros cuerpos de agua, lo que nosotros conocemos hoy en día, digamos como estos riachuelos y demás que están allí concentrados, y esa es la evidencia de lo que era esta zona. O sea, esta zona era puro mar, sino que, ¿qué es lo que sucede? Que toda la cordillera pues subió de nivel y entonces desplazó el agua hacia lo que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del ser vivo más grande que existe, no son las ballenas, es el planeta, porque el planeta está vivo. Y el planeta como tal ha mantenido desde sus orígenes suficientes cambios que no van a parar y que hacen que nosotros tengamos que estar preparados. Ahora, esta resolución, si ustedes se dan cuenta, tardaron 6 años, porque desde el incendio del edificio de Avianca hasta el año en que se emite esta resolución, fueron 6 años para establecer, venga, cómo tienen que ser los sitios de trabajo. Y esto es algo que ustedes deben tener en cuenta cada vez que entonces ustedes vayan a la empresa, cuando ustedes tienen que verificar eso. Y no, miren, no es a veces de pronto, pues obviamente hay que hacerlo con inteligencia, no con el ánimo de criticar y de todo, sino al contrario, observar ustedes. ¿Por qué? Porque que ustedes tienen que saber, bueno, pasa algo y esa infraestructura así segura, no como de pronto por ahí encontraba en unos de estos edificios así de una parte de que decía el aviso, pues era el aviso de evacuación era si empieza a temblar, corra, esto no es antisísmico. Es totalmente chistoso, pero también pues, refleja mucho de la realidad que nosotros manejamos dentro de nuestro contexto. Y eso, o sea, es alarmante. Ahora, esta resolución establece esos criterios para qué, para mantener la salud física y mental y que todas las empresas deben cumplir. Ahora, ustedes van a ver que de pronto hay muchas condiciones y ustedes se ponen a pensar quizá en familiares,
quizá de pronto en hermanos, padres y demás, y dicen, pero allá donde trabaja mi papá, mi mamá no me cumple eso. Pues resulta que desafortunadamente pues hace falta control, hace falta vigilancia, porque la realidad de las cosas es que nosotros como seres humanos muchas veces necesitamos es el policía ahí, es el policía ahí que esté ahí molestando, que esté ahí insistiendo, porque realmente nos cuesta mucho pues hacer seguir indicaciones y a veces hacer las cosas como se ve. Entonces todo eso es lo que uno tiene que tener pues en cuenta y por ende digamos no se ha cumplido muchas de estas normas. Ahora, primero aparece lo que anteriormente se llamaba patrón o obligaciones del empleado o de la empresa. Entonces lo primero es pues cumplir con todo lo que dice en esta resolución. Y segundo, pues mantener un ambiente laboral en la empresa que pues, le permita, o sea, que tenga las condiciones de seguridad que habla pues la presente resolución. Eso digamos en ese sentido. Ahora, qué otras obligaciones tenía como tal la tiene la organización? Pues entre otras cosas está el hecho de conocer las condiciones de salud. Ahora, aquí hay que entender una de las cosas. Es ilegal en este momento que a las señoritas les piden una prueba de embarazo. Pero vamos a hablar sinceramente, desafortunadamente pues eso pasa. Lo hacen debajo de cuerda, es ilegal, valga la aclaración, es ilegal, pero también hay que ser honestos de que pues, la necesidad tiene cara de perro en la verdad y bueno, igual si usted no tiene ningún problema, pues listo, o sea, ahí se hace la prueba y sale. No tiene. Pero es ilegal pedir ese tipo de pruebas. Pero sí es legal, ojo, sí es legal conocer las condiciones de salud de todos los trabajadores al momento de ingresar en relación a qué, o sea, es decir, en las condiciones de salud en cuanto a qué. Si usted va, digamos, a trabajar frente a un computador, va a estar, digamos, sentado durante varias horas y demás que la jornada laboral, pues sí va a ser necesario que la empresa pues sepa, digamos, su condición de salud, digamos, si usted tiene una visión 20/20 o tiene alguna disminución de la capacidad visual, que si usted digamos la columna y todos los huesos los tiene bien o no, o tiene también alguna disminución o está enfermo pues de alguna manera, no para no darle el trabajo, sino para poder entonces gestionar a nivel de seguridad y salud, es decir, tras las capacitaciones de que usted vaya a la EPS, o sea, todo esto que se tiene que hacer en seguridad y salud, ¿para qué? Para que usted no empeore su condición de salud, ese es el principal objetivo. Entonces, todo esto que nosotros manejamos y que nosotros tenemos allí, la idea es que usted entonces o sea, salga de la misma manera como entró, o inclusive si se pudiese mejor. Por ejemplo, no es que yo entré a la empresa con 10 dedos en las manos, pero cuando salí con 8. No, o sea, que usted salga completo, su condición. Entonces es esto. Anteriormente, pues un servicio médico, hoy en día, pues a usted le dicen vaya a un laboratorio, ¿no? Eso, digamos, se había hablado, pues la sección anterior. Y lo mismo, pues cuando decía hacer todas las actividades, es decir, las capacitaciones y demás, que deberían ser dentro del horario laboral. Esas capacitaciones en que son fuera del nuevo es que es parte del trabajo y el beneficio va a ser para la organización y eso tiene que ser dentro del horario laboral. Entonces todas las capacitaciones son dentro del horario laboral porque es que para eso es que tiene la jornada. Además que por eso es que se estableció en dentro de lo que es el Código Sustantivo de Trabajo y mediante conceptos que ha dado Corte Constitucional, que se ha establecido que debe existir un tiempo para ello de la jornada laboral para el tema de capacitación porque es necesario, todos nos tenemos que estar tenemos que estar en proceso de capacitación continuos. ¿Por qué, muchachos? Porque uno nunca termina de aprender. ¿Y por qué uno nunca termina de aprender? Porque estamos en un mundo cambiante, estamos en un mundo en donde está actualizándose muchas veces, entonces por ello se hace, entonces debe hacerse
y que tenemos que estar informados frente a los peligros y qué hacer al respecto. Ahora, los comités, ahora, si usted, por ejemplo, tiene algún tema de observación y demás, pues ¿a dónde va a ir usted a dar esas observaciones? Obviamente de forma respetuosa, justificadamente, porque esto es serio, o sea, esto no es, ahí sí como se dice, no es exigir por exigir o pedir por pedir, no, son cosas serias. Porque no es que, ay no, porque no un viaje a Cancún, un viaje pues al paseo, pues ojalá fuera así, pues ¿quién diría que no? Pero desafortunadamente, afortunadamente para todos no es así, sino que todo es dirigido aquí a la prevención de las enfermedades y los accidentes laborales. Entonces es a ellos a los que hay que hacerle la solicitud. Entonces, si hay alguna observación y demás. Ahora, atender a los trabajadores, dar todas las instrucciones, o sea, darles toda la información necesaria para qué, pues para que no se accidenten, para que puedan tomar decisiones adecuadas, inclusive a veces pues para lo que es el tema de puestos de trabajo y demás, o sea, las funciones y demás. Ahora, los trabajadores deben seguir todas las recomendaciones a nivel de seguridad y salud. No seguir las indicaciones puede llevar a una justa causa de despido. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, la justa causa de despido se puede dar en el momento en el que usted no obedece las normas de seguridad y salud en el trabajo. Hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, para que usted esté ahí pendiente, para que no tengamos pues, después inconvenientes, porque si se dijo, porque no se dijo, que por no, sino que usted lo sepa. Y lo otro es que pues usted debe utilizar todos los elementos, todo lo que le den, todas las herramientas, los elementos de protección, las dotaciones, es decir, todo lo que es la camisa, el pantalón y los zapatos, tiene que usarlos de manera adecuada. Y también pues abstenerse a manejar vehículos, maquinario demás, o sea, que no esté usted autorizado, no que no, si yo soy auxiliar administrativo y entonces me dio por ir a conducir, no, sin previa autorización, inclusive sin capacitación tampoco. Además de que en esto también hay que tener en cuenta y algo muy serio, usted no se puede poner a improvisar. O sea, usted no puede llegar a decir que va a hacer algo, pues usted en su casa puede cambiar un bombillo, puede de pronto hacerle mantenimiento a la estufa, o sea, todo eso si usted tiene el conocimiento, ¿no? Y no necesita de título, pero en las empresas sí. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta al respecto en este caso. Y lo otro es que usted tiene que informar de todo. ¿A quién es? Al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a verlo pues posteriormente. Usted debe dar todo, informarlo todo. Ahora, ¿por qué? Porque es que es su deber. Y es más, es porque es su sitio de trabajo. O sea, si usted tiene una silla que no es adecuada, debe informar y debe solicitar que por favor se la cambien. Ahora, no se la van a cambiar a usted, se la van a cambiar es el cargo que usted está ocupando. ¿Por qué? Porque eso, y en eso, digamos, las empresas tienen que ser muy conscientes que la idea es proteger a los trabajadores porque si se enferman resulta más costoso. Imagínese un trabajador, está enfermo y de todas formas hay que pagarle lo que es el tema pues el tiempo que está pues en incapacidad, pues eso también es pago y adicional hay que tener otra persona que se le puede recargar trabajo o contratarse, digamos, o contratarse temporalmente para que realice el trabajo que hace la otra persona. Entonces todo eso es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Ahora es importante que nosotros cuando hablamos de lo que es y de seguir las indicaciones, usted debe seguir todas las indicaciones y participar en las actividades a nivel de seguridad y salud. Eso no es, o sea, esto no es digamos, como lo decíamos, no es una arandela, es parte del trabajo y seguir las indicaciones porque parte de eso, digamos, cuando nosotros hablamos de los primeros auxilios, debemos entonces también estar allí. Recordemos que nosotros la obligación que tenemos frente a una situación de emergencia es dar aviso al menos. O sea, nosotros somos legalmente responsables de ser todos primer respondiente. ¿Y qué es ser el primer respondiente? Que al menos debemos avisar. No, yo no conozco de cómo hacer, digamos, hacer respiración, ¿cómo es que se llama?
eh, reanimación cardiopulmonar. Yo no soy, digamos, digamos, el tema de heridas y demás, puede ser que yo no sea el más apto, pero al menos si yo no lo sé hacer, yo sí puedo ir a pedir ayuda. Entonces eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Y pues lo otro es que pues de ninguna manera, y puede ser que esto se vuelva algo, miren, aquí uno tiene que tener en cuenta que los que hicieron esto, los que hicieron esta resolución hace casi 50 años, lo hicieron, eran científicos. Entonces, ¿qué dijeron? No puede nadie trabajar en estado de embriaguez o bajo sustancias psicoactivas. Eso, digamos, es una de las partes pues, más importantes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta en ese sentido? Es que debemos trabajar con el fin y hacerlo, digamos, responsablemente con los 5 sentidos puestos. Eso es lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre esto, quiere decir que no, que el tema, y ojo, y no solamente estoy hablando, digamos, en este caso, no solamente estoy hablando que entrará al tema de sustancias alcohólicas y demás, sino que también, digamos, el tema de Red Bull y demás, que pueden ser hasta dañinas para nosotros mismos, todo este tipo de sustancias. Entonces, eso, y que pues en algún momento uno nunca sabe, puede generar algún tipo de daño a nosotros mismos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta al respecto. Ahora, aquí nos habla también sobre las condiciones de edificación y básicamente ¿qué es? Pues que no sea una estructura que esté en amenaza de ruina. Es decir, no es que esto en cualquier momento decae, no. Tiene que ser una construcción que sea segura, que cumpla con las normas de sismoresistencia, que acepte pues las cargas que está manejando, todo eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Y aquí, mire que miramos algo que se llama condiciones de higiene y que a veces resulta ser muy problemático muchas veces. Y las condiciones de higiene, ¿qué son? Pues que debemos tener que baños en número suficiente. Por cada 15 trabajadores hay que tener 2 baños, uno para hombres, otro para mujeres. Y en esto no estoy hablando de pronto de lo que ya ahorita, hoy en día se está manejando con todas estas nuevas tendencias digamos, o sea, sus preferencias sexuales y la población LGTBI. Pero independientemente de eso, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la idea es que pues efectivamente nosotros podamos, o sea, cada uno pues tenga su lugar. Ahora, miren que ahí hay una de las cosas y nos dice que tiene que tener los elementos de lo que hablamos hoy en día, por ejemplo, lo que es el tema de el papel, el jabón, lo que es el tema de los desinfectantes, si usted se da cuenta. Ahora, ahí hay también del tema de desodorantes, pero digámoslo, pues obviamente de uso personal, ¿no? O sea, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Pero sí es importante observar que ya esto existía, o sea, cuando uno habla de lo que son las medidas que se han tomado a partir del año pasado con el decreto 666 y ahorita pues con la actualización que fue la 777 de este año, usted se da cuenta que estas son medidas que ya existían hace más de 50 años, sino que las empresas no las habían tomado porque sí, se establecieron las normas, pero realmente pues nadie, digamos, hacía seguimiento a esto. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Ahora, ustedes dirán como de pronto como estudiantes, ¿por qué en su colegio no se encuentra? Bueno, lo primero es que esto aplica principalmente es para los trabajadores. Hoy en día está aplicándose para todos, digamos, en instituciones educativas deben tener, se supone que deben tenerlo también todos los colegios deben tenerlo, pero aquí hay un inconveniente que también, digamos, se presenta mucho y es que porque, digamos, hay como cierta resistencia a dar, digamos, esto, digamos, en ciertos lugares y es también por el desperdicio, porque también hay que decirlo. Vea, yo les aseguro, ponen todos los papeles higiénicos y en cuestión de 2 días ya hay un desperdicio enorme en eso y desafortunadamente pues tiene que haber campañas y tiene que haber más conciencia,
Pero digamos, si esto digamos cambia muchas veces en empresas. En las empresas muchas veces también se va a encontrar que se tienen los baños, que se tiene la persona pues para dar los servicios generales. Se encuentra también pues que cada uno pues, por cada 15 trabajadores los baños y se encuentra con sus jabones, con sus toallas pues desechables y demás, todo lo que nosotros vamos a necesitar para poder entonces, ¿qué pasa? Aislar el virus, porque es que en eso hay que ser honestos, o sea, estas son condiciones que se necesitan para poderse uno irse a lavar las manos, para poder entonces tener condiciones adecuadas, para controlar todo lo que son esos focos de infección y ahorita pues que estamos hablando desafortunadamente de las nuevas variantes porque pues desafortunadamente el virus pues cambia, va constantemente cambiando y esto pues pareciera que no tiene fin hasta que podamos hallar una vacuna pues totalmente efectiva con las nuevas variantes. Entonces eso para tenerlo en cuenta. Y de la misma manera, pues las empresas, todas las empresas deben asegurar que se cuente con todos los elementos adecuados para que podamos entonces en ese sentido tener todas las condiciones de aseo. Entonces, y de limpieza. Entonces, miren, a veces paso en los colegios y yo sé porque pues, hombre, pues uno pasó por ahí y a veces es porque uno encuentra, pues, uno los encuentra a ustedes de pronto en las escaleras, en los pasillos y esos pasillos tienen que estar libres. Ahora, ¿por qué se lo ponen como norma, como ustedes pueden observar? Porque es que si alguien pasa, se puede caer, se puede resbalar. Y en caso de una emergencia, ¿qué es lo que pasa con las personas que están sentadas? Pues en el momento de una emergencia, muchas veces, ¿qué es lo que prima? Prima es en una situación de emergencia muchas veces prima la racionalidad. Ah, no, yo quiero salir corriendo, yo quiero salvarme. O sea, ese instinto de supervivencia hace que muchas veces de pronto no se pueda pensar si no estamos bien preparados. Miren, esto es como algo que a veces digamos se dice frente a situaciones que pueden, digamos que pueden suceder a nivel de emergencia. Por ejemplo, supongamos este escenario. Ustedes imagínense allí en donde están, en donde digamos, dicen, va a haber un evento de fenómeno natural pronto. No, es que no necesito ponerle hipótesis. Nos damos cuenta también con el tema del coronavirus. Las personas irracionalmente, ¿qué fue lo que hicieron cuando empezó todo el tema de pandemia? Se fueron al supermercado a comprar papel higiénico y agotaron el papel higiénico. Bueno, tendrán sus razones. Ahora, claro, también hay que reconocer que el tema del papel higiénico es uno de los artículos de primera necesidad, pero yo digo, ¿será el único? Porque no se escaseó otra cosa, ¿no? O sea, no sé, las papas, el arroz, no se escaseó el papel. Entonces, y esa irracionalidad es como actúa el ser humano. Digamos, si aquí se advirtiera que va a suceder algún fenómeno natural, ¿por qué los gobiernos o el gobierno, digamos, digamos, no lo hace tan público, sino que más bien se prepara a veces sí como en secreto prepara todo y va preparando? ¿Por qué? Y no le dice a nadie. Porque esa misma irracionalidad respondemos. O sea, sucede, digamos, supongamos, avisan, voy a poner este caso hipotético, eh, que va a suceder un temblor, va a ser tal, va a ser fuerte acá en tal parte. Y resulta que todos, en vez de pensar, venga, vamos a pensar que no, ya es el fin del mundo, el otro que ya salió, que eso fue de los Illuminati, que el tema de, de Nostradamus, que la Biblia, entonces hay esa irracionalidad. Entonces, por ende, también por eso, digamos, se mantiene mucha información también contenida, digamos, en ese sentido de cosas que, pues, posiblemente, pues, pueden suceder. Ahora, yo todo esto, ¿por qué se los comento? Porque uno tiene que hacer caso, digamos, a las recomendaciones, a todas las medidas que nos hacen, porque dicen, pero ¿qué va a pasar? Pasen por ahí por el lado. Resulta que no, tiene toda una razón de ser y todo lo que estaremos viendo durante esta acción, durante toda esta formación, pues va a llevar a que ustedes entonces tomen realmente conciencia al respecto. Como por decir algo, lo del tema de las basuras. Aquí pues sabemos que nosotros tenemos que reciclar, es decir, separar las basuras, que en un lado hay todo lo que es el tema de alimentos, en otra todo lo que es reciclable como plásticos, papel, cartón, etcétera, y en otra sí los residuos como el tema de toallas higiénicas, papel higiénico
todos estos elementos que pues no se pueden ya reutilizar porque pues por el tipo de residuo. Entonces, esa separación es la que nosotros tenemos que hacer. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto porque nosotros a partir de que vamos generando todo esto, digamos, teniendo en cuenta estas condiciones, pues vamos teniendo lugares adecuados para poder trabajar. Ahora, el lugar adecuado para poder trabajar no es como que a veces podemos pensar de Google. Ojalá que ellos pueden, digamos, utilizar la creatividad, no, porque ese es el tipo de negocio. Hay otros negocios donde usted no necesita la creatividad y generalmente a las empresas a las que nosotros vamos no necesitamos, digamos, tener, digamos, el tema, digamos, de creatividad porque la rueda ya está inventada, sino más bien es hacer caso y cumplir pues con todas las labores. Ahora, otra de las cosas, de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta es que el tema de la temperatura, o sea, los lugares en donde nosotros estemos trabajando no pueden ser un horno en donde usted sea así de todo, pero a la vez tampoco puede ser un cuarto frío. Tiene que tener una temperatura adecuada y digámoslo así, porque es que eso también es dañoso. Imagínese un cuarto frío, pues usted va a ir afectando también sus pulmones y mucho más pues con esta situación que tenemos de pandemia. Entonces todo es esto, o sea, todo y los lugares pues cerrados, eso vamos, hay que tenerlo muy en cuenta. Y fíjense algo, y es que también, vea, cuando ustedes observan lo que es el tema de ventilación, una de las cosas que han descubierto y es que, pues, a ver, es que eso, digamos, también hay que tenerlo en cuenta. El COVID es un virus y el virus no está vivo. Necesita, o sea, tiene un, digamos, como un tiempo de vigencia el virus y ya entonces como no encuentra un organismo viviente en unas condiciones adecuadas, pues se desaparece. Y por eso, digamos, ha sido tan importante lo del tema de la ventilación, porque es que la ventilación lo que hace es que el virus pueda, digamos, también volar. Ahora, miren que esto estaba desde hace más de 40 años. De 50 ventilación. Ahora, ¿eso por qué? Porque es que hay que tener todas esas condiciones, ¿no? Entonces, porque a partir de eso podemos entonces dar solución al respecto. Ahora, yo en esto quiero, digamos, también comentarles a ustedes lo siguiente, y es que todas las indicaciones, todo lo que a ustedes lo que nos van a hablar a nosotros frente al tema del COVID estaba acá. Por eso, por eso es que usted lo puede ver. Usted mira el decreto y dice, de acuerdo a la resolución 2400, porque se han dado cuenta de que tienen que remitirse a este documento, inclusive pues a la ley 9 del mismo año, el 79, para poder tomar todas estas recomendaciones. Entonces, ese es el propósito de todo eso. Entonces, todas las condiciones de ventilación, por eso abrir las ventanas, en su casa, en los vehículos, si usted está en Transmilenio, es decir, abra las ventanas. Porque si hay un ambiente cerrado, hay caldo de cultivo. Si con las ventanas cerradas, caldo de cultivo. Por eso es que es tan peligroso, por eso es tan peligroso, digamos, no seguir esa indicación y por eso es que ya se descubrió porque finalmente las corrientes de aire son las que hacen que pueda volar y que pueda circular el aire libremente y se pueda limpiar el aire, ¿no? La circulación. En cambio, por eso es que tampoco, digamos, hoy en día una de las cosas que ha sido más difícil, en especial en tierra caliente, eso es el aire acondicionado, porque el aire acondicionado lo que hace es que recircule el virus, entonces sube y baja, y entonces usted llegó y le dio por quitarse el tapabocas en un momento, y ahí llegamos. Entonces eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces esto, digamos, con el tema de condiciones de ventilación. Y también, digamos, dentro de todo esto también estamos hablando de lo que son las condiciones de iluminación. Pues porque, miren, lo que sucede es lo siguiente: si usted tiene muchísima luz, pues va a generar como un cansancio, usted se va como a dormir y todo. Y si tiene poca luz, si trabaja usted en espacios que están oscuras, pues va a tener el mismo efecto. Entonces usted también allá como que se va a dormir y entonces eso es lo que usted tiene que también evitar. Entonces, ahora, por eso es que se hace tan necesario poder, pues, saber utilizar la luz, la luz natural, la luz del sol, que se pueda pues utilizar en la medida de lo posible. Ahora, de pronto hay días como el día de hoy, que pues está la temperatura bajando, de que pues, quiere llover y demás, pues bueno, ahí tendremos que utilizar luz artificial, la luz pues que viene de la energía,
Mm, pero la idea principal es esa, que no tengamos en esa parte. Entonces ese es el propósito principal frente a la iluminación. De hecho, esto, digamos, se estudió y cuando ustedes leen, digamos, este artículo, el 79, frente al tema de iluminación, ustedes van a observar lo siguiente, y es que en este aspecto, pues va a haber unos límites, digamos, hay ciertos límites de luz que van a ser para pasillos, otros que van a ser, digamos, por ejemplo, para lo que son espacios de oficina, otro, digamos, mucho más amplio para lo que es el tema de bodega y demás. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros ubiquemos la cantidad, que se tenga la cantidad de luz necesaria de acuerdo pues, a los espacios. Entonces, tengámoslo ahí en ese sentido. Por eso, digamos, aquí es en donde se explica muchas veces por qué algunos que eran todos cuando hace unos 4 años, 3 años que le tocó al mismo Juan Manuel Santos salir al expresidente, a salir en su momento presidente, a salir a explicarle a las personas que por favor que debían era utilizar la luz acorde pues a las necesidades. Por eso fue, o sea, por esto fue, porque y realmente, o sea, lo más curioso de todo es que en eso era una afición, hay que apagar luces y de todo, no, que es que usted ve, pero entonces, ¿cuál era la idea? Utilizar las luces que fuesen adecuadas. Entonces, por ejemplo, yo en el lugar en donde es que estoy, pues tengo, por el día, digamos, está opaco y que me toca, pues me ha tocado prender la luz porque pues si no entonces pues pierdo la perspectiva. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener en este sentido. Ahora es importante que nosotros vayamos, observemos lo siguiente y es esto. Cuando nosotros hablamos de las condiciones de luz y todo lo que esto implica, debemos también tener en cuenta que adicional, pues también hay que tener en cuenta la parte de ruido. O sea, tenemos un ambiente tranquilo, o sea, puede haber, digamos, el ruido natural de oficina, el ruido natural de ponte de voz, de personas que de pronto están hablando diferentes temas, que, o sea, como tal. Pero, digamos, aquí estamos hablando de ruidos que se generen por máquinas, que se generen por el exterior, por el tema de ambulancias, por el tema de policía y demás, todas estas sirenas y que generan pues el efecto Doppler. Entonces esas condiciones del ruido hay que tenerlas pues muy presentes en ese sentido para que no afecten también nuestra salud pues sonora, ¿no? Que nosotros podamos tener unos oídos pues adecuados para toda la vida. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener pues muy presente, ¿no? Entonces ahí por eso tenemos estas condiciones de ruido y vamos a tener algunas condiciones ambientales. Entonces allí es que cómo almacenamos ciertas sustancias. No, que es que yo tengo una oficina y detrás tengo unas bombonas de gasolina, CPM, con unos solventes y demás. Entonces, usted está arriesgándose a salir como el prócer en átomos volando. Todo eso hay que tenerlo pues muy presente. Ahora lo otro que uno debe tener en cuenta es que en cuanto digamos al tema de condiciones ambientales, debemos también pues lo que es el tema pues en general lo que es el tema de la ventilación y pues en general sí que se tenga digamos un buen mantenimiento de todo digamos el espacio, lo que es el tema de aseo y demás, todo eso hay que tenerlo en cuenta digamos en condiciones ambientales y lo mismo digamos lo que son las sustancias infecciosas y tóxicas. Entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente y es que también digamos pues qué es, digamos, con lo que estamos nosotros rodeados y esto, digamos, muchas veces aplica para el caso de las personas que están en áreas operativas, ya sean servicios generales o en la producción de un bien o en la prestación de un servicio. Entonces, si tienen contacto con esto, hay que tenerlo pues bien presente, ¿no? Entonces, eso digamos es supremamente importante. Tranquilos en este momento, pues yo sé que probablemente, digamos, estamos viendo un poco más de teoría y puede ser un poco denso, pero ya vamos a estar viendo los videos para ver cómo se aplica pues esta parte. Ahora, yo soy consciente de ello y lo otro es pues las sustancias inflamables, lo que son las que puedan generar pues también explosiones, hacerles un buen manejo. Aquí dentro del artículo 170 vamos a ver que habla sobre lo que es el tema de ropa de trabajo. Ahora, entendiéndose ropa de trabajo es camisa, pantalón
y zapatos. Si yo quiero a mis trabajadores o una parte pues uniformada, yo le tengo que suministrar eso cada 4 meses. Eso es lo que se llama la dotación. Zapatos, pantalón y camisa. Entonces es uno cada 4 meses. Tiene que ser que gratuito, a cero costo. Yo sé que hay empresas que lo cobran, pero es ilegal. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y deben ser acordes a qué, a la medida, no que yo soy talla S y me dan un talla L. No, que es que se le dice, no, tiene que ser de acuerdo. ¿Por qué? Porque es que esas, o sea, digamos, no se puede utilizar la ropa estilo y pronto a los raperos. O sea, no tengo nada en contra de ellos, sino que si usted mira el estilo de los raperos, es que usted puede, es que la blusa, el pantalón largo, los tenis grandes y todo esto, no. La idea es tenerlo ajustado al cuerpo. ¿Por qué? Porque una prenda que esté suelta puede entonces llegar y ser usted succión, puede, digamos, generar un accidente. Entonces, que una máquina o algo lo toque y demás. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener pues muy presente en ese sentido. Entonces, para que por favor lo miremos, que la ropa, digamos, todo lo que es el tema de ropa de trabajo y demás, pues tiene que estar muy acorde a lo que es el sitio de trabajo. eh, Tiene que dársele pues al trabajador a cero costo y con la talla que le pertenece. Entonces, si es talla 34, pues será talla 34 el pantalón. Eso, digamos, también para tenerlo. Y una de las cosas también que es relevante nombrar es lo que tiene que ver con la prevención de incendios. Entonces, tener los extintores, las hachas, dependiendo también de lo que se necesite, digamos, a nivel de emergencia, es muy importante que nosotros contemos con ello. Nosotros vamos a estar hablando, digamos, más profundamente frente a cada uno de estos temas, pero nos sirve de referencia a la 2400 para empezar a mirar todo esto de lo que es esa parte. Entonces, esto pues para tenerlo en cuenta también por el tema de lo que es el tema de extintores, lo que es el tema también de las mangueras y demás, y estar pues preparado frente a las situaciones de emergencia y que debemos participar. Recordemos que es obligación tanto de los empleadores realizar esa actividad de capacitación dentro del horario laboral, así como de la obligatoriedad de la asistencia de todos los trabajadores. Eso no es opción, usted tiene que atenderlas, tiene que asistir. Claro, tiene que organizarse y esto, pues generalmente, ¿qué es lo que uno tendría que hacer? Pues programar las actividades con tiempo para que las personas se vayan programando acorde a lo que ellas entonces necesitan. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de si estamos hablando de que estas capacitaciones son obligatorias, pues se tienen que programar con tiempo para que no interfieran, digamos, con todas las actividades que están generando, ¿no? O sea, con todo lo que nosotros tenemos a nivel de empresa. Entonces, eso, digamos, es importante para que entonces lo miremos. Permítame un segundito, listo, ya. Y en eso también tenemos la ley del 79, que sirve también o sea, ese, digamos, es el marco general y el marco específico es la resolución 2400 que nos va entonces a establecer también pues lo que son los ambientes adecuados, las condiciones de seguridad para poder entonces controlar todos esos riesgos en salud dentro de todos los procesos de producción de la empresa. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener. Ahora, debemos tener un programa permanente pues para que se encargue de todas estas actividades, para proteger y mantener la salud de todos mis trabajadores y cumplir con toda la legislación. Ahora, adoptar las medidas efectivas para proteger y promover la salud, para registrar y notificar todos los accidentes, o sea, debemos notificarlos y proporcionar toda la información disponible. Entonces, por eso es que hay que tenerlo pues muy en cuenta. Ahora, aquí vamos a ver que entre los trabajadores vuelve a haber entonces usar adecuadamente todas las herramientas, preguntar si no sabemos algo, y en esto, muchachos, hay que hacerlo. O sea, nosotros somos muy fáciles para no preguntar y hay que hacerlo. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener pues muy en cuenta. Nos habla también sobre el tema de edificaciones que deben ser seguras, sin amenaza de ruina, cumplir con las normas de sismo resistencia. Esto aquí pues nos lo amplía más. Las condiciones ambientales, entonces pues que sean lugares adecuados para poder trabajar.
Por otro lado, entonces también vamos a tener en ese sentido lo que es el tema de temperatura, lo que es el tema pues también de ambiente y demás. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Ahora, a continuación vamos a observar unos videos que nos van a orientar a nosotros al respecto. Entonces vamos a estar observando estos videos con el fin de poder entonces en ese sentido darle digamos el complemento y que ustedes puedan ver visualmente, bueno, esto que está, digamos así, en letra, que se puede ver en prosa, entonces, ¿cómo nosotros lo podemos traducir? Entonces, lo podemos traducir en nuestra realidad teniendo en cuenta que nosotros, entonces, en ese sentido, vamos vamos a tener entonces un lugar adecuado, ¿no? Permítame que ya estoy acomodando todo para que entonces, permítame un segundito, ya les voy a compartir esto. Pues aquí yo lo tengo, pero entonces no les estaba compartiéndolo el video que quería pues compartirles al respecto. Entonces, listo, entonces dice working, listo, ya aquí está el video, listo, entonces vamos a mirarlo. Aquí lo voy a correr acá a esta parte. Permítame un segundo. Un segundo, por favor. Ya voy a iniciar el video. Entonces, permítame. Listo. Bueno, permítame un segundito, por favor, para que entonces podamos hacerlo de manera adecuada. Listo. Entonces, permítame. Listo, ahí ya están ustedes viendo. Esas rayas, pues la verdad no sé, no son del televisor ni nada, son del video. Entonces ya les voy a mostrar. Entonces permítame. Entonces voy a silenciar, vamos a mirarlo. Voy a silenciar el micrófono y de una vez. ¿Listo? Entonces por favor, vamos a mirarlo. Lo primero que nosotros tenemos que observar aquí dentro de este video y que ya les estoy aquí mostrando es que desafortunadamente nosotros pensamos que las cosas son más tarde, o sea, que para qué, o sea, cuál es tanto la molestadera, y hay que hacer caso. Recuerden que es una justa causa de despido si ustedes no cumplen con esas normas de seguridad y salud, y esto se tiene que hacer es en relación también a lo que es el futuro. O sea, lo que ustedes están haciendo en este momento, muchachos, es para poder formarse frente a un futuro en una empresa, y que tarde que temprano ustedes van a tener que enfrentarse frente a estas situaciones. Ahora, desafortunadamente, cuando nosotros hablamos frente a lo que es la seguridad y la salud en el trabajo, estamos hablando de muchas medidas que posiblemente tenemos es que tomarlas como parte de nuestra vida. Recuerden que la seguridad y la salud en el trabajo siempre la intención va a ser que nosotros entonces nos enfoquemos en poder en ese sentido podamos en ese sentido enfocarnos a que es parte de nuestro trabajo. Entonces miren aquí lo que empieza digamos a suceder. Por ejemplo, digamos una buena posición, aquí encontramos unos compañeros de trabajo que están trabajando en oficina, como ustedes pueden estar haciéndolo. Ustedes se dan cuenta de que aquí pues tiene una especie de apoyapiés,
que es unos archivos que pues que ha estado manejando, una silla pues que no es la más adecuada, está pues con la espalda pues toda erguida. Si nosotros aquí pues observamos este escenario, es totalmente crítico. Entonces en ese sentido debemos tener en cuenta que aquí pues no hay las condiciones adecuadas para tal fin. Entonces, en ese orden de ideas, pues siempre va a ser necesario que nosotros entonces podamos dar las sugerencias, como les digo, ante el Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo para que se mejoren. Ustedes ahí también, digamos, dentro de lo que son, yo entiendo, digamos, que dentro de las condiciones de trabajo que tienen dentro de su... dentro de sus hogares o demás, pues tenemos que buscar, digamos, esas formas como lo veíamos en la sesión anterior, pero en este caso, digamos, aquí la empresa, digamos, se le debe comunicar esto, cómo está sucediendo frente a estas situaciones, porque miren, acá el dolor de espalda, el dolor de cuello, lo que el tema de estar trabajando de una forma que no es la más adecuada. Entonces, esto, digamos, también pues va a llevar hacia el futuro, y esta es la situación que nosotros tenemos que evitar, porque nosotros pensamos que no, que es que eso va a pasar en 20, 40, 50 años, pero eso realmente nosotros estamos formando ese futuro desde ahora. Miren, fíjense que la idea cuál es, la idea es que ustedes entonces tengan buenas condiciones de salud para poder trabajar, porque lo mejor que uno puede hacer es tener un buen sitio para poder trabajar. Por eso siempre se les ha hecho énfasis, y eso uno lo sabe, que siempre que se organicen, que estén pues separados, que no estén de pronto charlando, que no estén allí con, porque finalmente esto va a ser para su salud. Entonces, porque lo que queremos evitar en este caso es que ustedes terminen con todas estas dolencias, porque esto es hacia el futuro. Ese es el propósito de la seguridad y salud en el trabajo. Porque miren, ¿quién de nosotros no quiere también entonces disfrutar también de una buena calidad de vida? ¿Quién no quiere, digamos, estar bien? Miren, una de las peores cosas que uno puede tener, muchachos, es enfermarse. Es de lo peor que uno le puede pasar. Y realmente esos dolores, esas dolencias y demás, eso pesa. Vean, entonces es esto, aquí lo comunican y entonces hacen las sugerencias de estos problemas que pudiesen pasar, y entonces pues crea una solución, en este caso pues una silla que es totalmente reclinable y que le va a permitir pues y también pues para poderse acomodar. Ahora, aquí hay algo que uno tiene que tener en cuenta, y es que hay que tener sí las herramientas, hay que dar digamos a las personas esto, las sillas y todo lo adecuado, pero también entonces hay que observar lo siguiente. Vea, fíjense en esto, digamos, les pregunta, bueno, ¿cómo van? Y entonces dice en ese caso, pues regularcito, regular, y entonces dice, pero ¿cómo así? ¿Qué fue lo que pasó, por Dios? Entonces aquí es en donde dice que debe, si ven que aquí tenemos, digamos, en este ejemplo, estamos observando en este caso que vemos que hay la persona aquí que está más alta, pues está como en una mesa que no está a la altura de él, y lo mismo pues aquí es este. Ahora, ¿esto qué refleja? Uno diría, ay, pero qué bruto. No, es que también ustedes deben recibir capacitación. Miren, el propósito de las capacitaciones, de las inducciones, es poderles dar las instrucciones uno de su trabajo, de cómo hacerlo de forma adecuada y de forma segura, no que uy, no, es que resulté fue enfermo, y eso es lo que pasa, eso es lo que nos sucede a nosotros, eso es. Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo que uno tiene que hacer. Y fíjense que al dar esas capacitaciones, entonces, no es solamente hay que es que tiene que hacerlo, no, es adecuarlo, es adecuar esto y darle la capacitación de uso. Por eso es que ustedes miren, una empresa, uno a veces es un error grandísimo cuando hablan de que es que usted tiene que tener iniciativa propia, digamos, en las empresas. ¿Por qué? Porque usted tiene que recibir las órdenes, porque siempre va a generar problema cuando es el tema de iniciativa propia, porque yo lo voy a hacer, usted me dice iniciativa propia, listo, yo lo hago como bien crea, pero después no me vaya a decir nada, porque eso es lo que uno tiene que hacer. Ahora, ustedes siempre que ustedes vayan, y en esto, miren, en esto lo tienen que hacer siempre, y es cuál,
pedir indicaciones, pedir qué es lo que sucede. Miren lo que sucede también. A veces también hay en el colegio que yo sé qué les pasa. Llega el profesor, explica un tema nuevo, explica los ejercicios y todo el mundo entendió, sí, pero ninguno se levanta a decir, venga, yo no entendí, por favor me explica, vea, yo realmente necesito. No, porque estamos como en otra tónica. Y realmente, mire, vamos a ser honestos, eso lo pagamos después, vea. Dese cuenta que ahorita empezó septiembre, bueno, ya digamos pues 13 días de septiembre, octubre, noviembre, y ya es en donde empiezan todos los dolorosos. Ay, que yo debo logros, ay, que estoy perdiendo hasta descanso, no, que tal. ¿Y eso por qué entonces viene a suceder? Porque empezamos y dejamos acumular dudas, incertidumbres, o sea, no preguntamos. Tenemos que preguntar y tenemos que ponernos al día. Claro, yo lo entiendo porque yo también pasé por ahí. O sea, esa situación yo sé que algunos están ahí pensando, sí, vea, yo estoy debiendo estos logros y demás. Y es porque no hacemos. Y vea, es curioso porque eso se va trasladando. En los colegios ustedes tienen la realidad, pero cuando hay en la empresa, entonces, ¿qué pasa? Empiezan a trabajar, sí, no reciben instrucciones, no reciben inducciones y cuando resultan los chicharrones, o sea, perdón, los problemas, los inconvenientes, bueno, se llama así chicharrones porque son todas esas cosas que salen a diario en las empresas. Entonces ahí es cuando empezamos, ay, que por qué a mí, y es eso, que es esto y lo otro. Y resulta que tenemos que resolver las preguntas de una vez. Tenemos que llegar a poder recibir y pedir estas instrucciones. Y usted no debería, a usted le dan un equipo, a usted le dan una herramienta. Y eso no es usarla, no, eso se sabe. No, hay que saber, venga, cómo son las instrucciones, qué indicaciones hay. ¿Por qué? Porque en la medida de que usted recibe las indicaciones, pues usted menos va a fallar. Y usted tiene que tener esa intuición, digamos, si decimos de iniciativa propia que usted tiene que tener de preguntar, de saber, entonces decir, venga, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo quiere? No, que es que usted tiene que presentar un informe y listo. No, cómo es, de qué manera, cuántas fue. O sea, como cuando ustedes llegan y les dicen, venga, hagan un ensayo. Y entonces la pregunta que ustedes hacen, ¿cuántas hojas? Y ya. Y ustedes no dicen el tamaño de letra, las fuentes, no preguntan, casi que ni preguntan para cuándo. Escasamente preguntan esas dos cosas, cuántas hojas y es eso, y la tercera es entonces, pues, es decir, que sea de menos hojas, ¿no? Le dije una hoja y entonces no que sea de media. Bueno, eso pasa. Pero más allá de esto, es porque eso desafortunadamente lo trasladamos. ¿Y es para qué? Es para lo que es el tema de instrucciones y que debemos adecuar. Mire, des en cuenta que aquí, cuando hay instrucciones, cuando se explica, y eso es lo que ustedes tienen que pedir, tienen que solicitar, venga, explique, denme esto, venga, ¿cómo se hace esto? Y las dudas y aclararlas. Ustedes muchas veces pueden estar perdiendo muchas veces muchas cosas, es por eso, porque no aclaran dudas, porque no tienen la información clara. Y esto, miren, puede ser que de pronto ahorita en esta etapa no, pero cuando ustedes lleguen a la parte laboral sí va a ser totalmente necesario, porque usted tiene que tener toda la información, porque finalmente cómo va a poder usted soportar, no, que es que porque el otro, que porque no, usted tiene que sustentar ese trabajo y va a ser siempre importante poder tener toda la información disponible. Y esa, digamos, se vuelve la invitación que yo siempre les realizo, digamos, en estas formaciones. Y en seguridad y salud, pues es importante, porque creemos que eso es como que no, nos sentamos y resulta que encendimos, no, es que un computador todo el mundo lo sabe manejar, es que, o uno lo sabe, no, yo sé manejar, pero resulta que usted llegó, prendió el computador y entonces estaba para habilitado para 110 voltios y usted ignoraba que la conexión era de 220. Entonces se quemó el equipo y le tocó pagarlo. Todo eso uno tiene que preguntar. Por eso es que cuando nosotros veíamos allí ahorita hace un momento sobre el reglamento, sobre saber seguir las indicaciones, estábamos hablando de eso, de que usted tiene que preguntar, no es hacer las cosas por hacerlas, sino o sea, de hacerlas porque sí, sino recibir todas esas instrucciones. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar al éxito y ustedes tienen que solicitarlo.
De pronto en las empresas no se lo van a dar, quizá de pronto en el colegio, pero hay que hablar, hay que expresar y a veces a uno sí le puede dar miedo, pero hay que hacerlo porque finalmente las cosas se tienen que hacer, ¿no? Entonces eso, digamos, va a ser muy importante. Ahora, aquí vamos a ver otro, digamos, otro ejemplo, digamos, en relación también, observando esto sobre lo que es el tema de lo que es la parte de el ruido. Y por qué, digamos, la importancia también viéndolo desde este punto de vista, viendo el ejemplo de la necesidad de poder tomar hábitos saludables desde este momento y más que nosotros somos muy dados, pues bueno, a uno le gustará de pronto la ranchera, la bachata, el reggaetón, yo no voy a criticar eso, el vallenato, etcétera. Pero hay que hacerlo a un volumen adecuado. Un volumen, por eso, y vamos a mirar este ejemplo. Permítanme acá un momentico, voy a silenciar aquí un lado, por un lado, por un lado, y voy a poner entonces el sonido. Nosotros aquí estamos nosotros aquí estamos observando entonces este caso, cual es muy recomendable para lo que es el tema del ruido. Digamos, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que la idea cuál es. Cuando ustedes escuchen música, o sea, ustedes pueden hacerlo, digamos, en un ambiente de escuchar música. Bueno, a nivel laboral, digamos, si usted está compartiendo, digamos, usted tiene un cubículo, debe hacerlo pues con audífonos, ¿no? Pues por respeto y demás. Pero digamos en términos generales como en este contexto que estamos acá ilustrando, que estamos viendo, es importante también tener en cuenta algo y es lo siguiente, y es que muchachos, ustedes tienen que pensar que en el futuro, o sea, cuando ustedes utilizan constantemente los audífonos y digamos los audífonos, digamos si yo estoy al lado, tú estás escuchando tu música, bueno, lo que quieras, y yo escuché el murmullo, ¿cierto? Eso sí, a veces, digamos, pasa cuando uno va en el transporte público, que escucha el murmullo, digamos, alguien tiene los audífonos y los tiene tan alto que yo entonces puedo hasta escuchar qué tipo de música está escuchando la persona. Entonces, en este sentido, sí tengo que pues, decirles que la idea, digamos, cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de música, tiene que ser un tono en donde primero tú escuches la música, pero también que seas consciente de lo que hay a tu alrededor. ¿Sí? Entonces, miren lo que le pasó a este personaje. Pues no escuchó porque cuando estaba joven, miren lo que venía entonces sucediendo. O sea, él se excusa que no le había escuchado y demás, pero cuando va y revisa, digamos, lo que estaba sucediendo en el pasado, se da cuenta de que, pues, como si no existiese un ayer, pues, mire, desafortunadamente también, bueno, aquí vemos, digamos, diferentes fallas. La una, que no hay un aislante de ruido, porque, pues, todas estas máquinas generan, digamos, gran desconcentración, concentración de ruido se está manejando y él en ese caso, bueno, aquí digamos lo vemos que estaba más joven, entonces escuchando la música como para hacerle contrapeso a este ruido, o sea, imagínese ese escándalo tan tenaz en ese caso, pues con el radio y demás, y mire, vea el protector auditivo, o sea, eh, este protector es que se deben usar. Esto, mire, ojo, porque esto, por eso es que se explica de que sea eh,
una medida que es legalmente pues, se tiene que hacer, es decir, tenemos que obligatoriamente pues utilizarlo. Ya vamos a ver los elementos y demás, pero fíjense que estando desde la persona joven, entonces sí se dan cuenta que pues no se tomó las medidas como si no existiera y es un mañana. Entonces ahora miren lo que pasa pues actualmente. Entonces sí ve que el tipo de ruido, lo que pues estaba generando, aquí la persona pues no lo tenía y adicional pues estaba con la música totalmente en alto volumen. Entonces ese tipo de ruido, claro, aquí está pues silencioso, aquí no, pues no pasa nada, pero vea, nunca se usó y nunca pues como tal. Obviamente pues se le acabó la batería de al radio, pero eso digamos es lo que sucede. Y el mensaje es que uno tiene que bajar el volumen. Porque ¿qué es lo que sucede? Eso, nosotros vamos perdiendo la capacidad auditiva. Usted puede, ¿qué pasa? Mire, después entonces cuando escuchamos. Y ese es uno de los problemas que desafortunadamente pues nosotros en estos casos pues digamos no tenemos como tal pues esa habilidad y la perdemos mucho en este sentido. Ahora, aquí hay un paso hacia la dirección correcta. Aquí vamos a observar lo siguiente y es que dentro de las cosas que nosotros debemos hacer y que debemos practicar es también entonces tener buenos hábitos de vida, o sea, saludable, hacer ejercicio y demás. Ahora, esto no por el tema, digamos, de pues ambiental, sino por nuestra salud, que pues utilizar las escaleras y demás. Miren que esto aquí ya nos está ilustrando lo que pues ya tiempo después, digamos, nosotros lo tenemos y vean que a veces nosotros no tenemos en cuenta a veces esas recomendaciones porque pues nos da digamos la vida fácil y demás y fíjense que en la medida del tiempo pues todo eso se va viendo en nuestra vida. La señora pues bueno fue subiendo, aunque pues obviamente va subiendo un poco más despacio, pero en este caso pues miren lo que empieza pues a suceder y es que pues el ascensor estaba deshabilitado. Todo esto es con el fin de ilustrarles a ustedes, muchachos, que todas las decisiones que nosotros estamos tomando a nivel laboral, de tener buenos hábitos saludables en nuestra vida laboral, se van a reflejar posteriormente en nuestra vida. Entonces, porque mire, pasando todos los años y vea, ya no se puede, y esto digamos es algo que pues realmente nos sucede pues nos va a suceder generalmente, entonces para poderlo digamos tener en cuenta. Ahora aquí vamos a mirar digamos que viendo aquí bueno este tipo de trabajo vamos a tenerlo, bueno aquí estamos viendo pues no seguimos las indicaciones, permítame yo lo adelanto un poco. Listo, aquí vamos a ver. Ahora, esta ilustración que vamos a tener a continuación nos va a ilustrar a nosotros la importancia de lo que son las capacitaciones. Ahora, esto va en dos direcciones. Una, cómo va a ser de importante realizar y generar pues todos estos espacios de capacitación por parte del empleador, por parte de las empresas, y por qué la obligatoriedad de que nosotros como trabajadores también asistamos. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener pues en cuenta. Listo, entonces para que por favor lo vamos a observar aquí pues atentamente. Entonces aquí empezamos, vamos a observar pues a aprender pues de todo, aprendiendo pues totalmente. Aquí están pues los trabajadores con unas máquinas, normalmente una empresa, y resulta que va a haber una capacitación para una nueva maquinaria que va a adquirir las personas. Pero fíjense lo que pasa aquí, le dicen a este trabajador por favor quédese allí, no más, o sea que se quede ahí trabajando, pues siguiendo produciendo y listo. En un nuevo escenario vamos a observar que efectivamente pues tenemos una nueva maquinaria y vemos que, permítanme un segundito, aquí lo devuelvo un poco. Entonces aquí estamos viendo a todos los trabajadores que están desarrollando pues sus actividades ahorita ya con una nueva maquinaria, y recuerden que pues han sido capacitadas las dos personas que están
en el centro y la que está a la derecha. La señora que está allí irá y el señor que está pues hacia su derecha. Entonces nos vamos a dar cuenta que efectivamente pues se ha adquirido una nueva tecnología y entonces la persona encargada de capacitaciones va a hacer lo siguiente, va a haber una capacitación de primeros auxilios y demás. Y volvemos entonces a hacer la misma actitud. Entonces le decimos a esta persona que se quede ahí pues trabajando como tal. Entonces pues esto digamos va ahí bien. Listo. Resulta que un buen día entonces sucede pues lo que a veces no deseamos. Pues, oh, ¿qué pasa? Entonces está ahí. Permítame ya que la devuelva un poco. Entonces resulta, vean, si ustedes se dan cuenta aquí, vamos a observar que esta persona, bueno, se queda aquí trabajando y como buen día que se respete, resulta que pues llama un trabajador que está enfermo, que está incapacitado, pues cosas que generalmente pues van a suceder dentro de nuestro entorno laboral y entonces pues puede pasar, pues, la idea es que no, pero digamos puede pasar, va a generar una nueva acción y es que bueno, que la persona entonces pues se mueva allí. Resulta que pues preciso, también está enfermo. Entonces entonces eso representa digamos lo que es la parte de eso. Entonces le dice al que está ahí que por favor trabaje fuerte y le dice algo, vea, pilas porque yo no recibí la capacitación. ¿Sí ve lo que nos dice aquí? Entonces vea, fíjense en esto, le dice que por favor y miren, esto es lo principal, ya. Yo no recibí, yo no sé cómo hacer la capacitación. Y esto es lo que generalmente pasa cuando no recibimos capacitación o cuando nosotros entramos. Ahora, esto también puede ser en el caso de ustedes, que ustedes, miren, muchas veces y hoy en día, digamos, ante un mundo tan cambiante, en donde estamos viendo todos los avances tecnológicos tan enormes, los saltos, es que miren, hacer esto o sea, hace mucho tiempo no se podía. O sea, ¿hace cuánto? Hace cuánto, un año y medio no, era impensable lo que nosotros estamos haciendo y miren cómo podemos entonces estar orientando a la distancia toda esta formación. Y eso que pues bueno, el tema de la presencialidad, eso digamos, déjame discutirlo. Pero esto también significa, muchachos, que ustedes tienen que estar en pos de qué, de ir capacitándose y demás, porque esta misma cara en este caso lo refleja la empresa, pero también puede reflejarlos a ustedes porque no saben y pueden perder oportunidades al no estar capacitados, al no formarse de forma adecuada. Entonces, por ende, siempre va a ser el mensaje que ustedes se preparen porque pues estamos en ese entorno, ¿no? Entonces vean, esto significa, digamos, el tema de pérdidas y entonces le da pues le pide pues una prestación que le pueda prestar los primeros auxilios y resulta que le recuerda que no le permitió pues no le permitió recibir la capacitación de primeros auxilios. Entonces, para que se den cuenta, todo esto, digamos, y es más, dentro de nuestro contexto es importante que nosotros lo tengamos porque eso puede también, ¿no? Nosotros también en un momento pues podemos salvar la vida de alguien, ¿no? Entonces por eso digamos es importante también de todo este tipo de capacitaciones. Nunca esos temas pues van a sobrar en nosotros, ¿listo? Ahora, hay un espacio, digamos, también en esto, digamos, lo que es la parte, que es lo que yo estoy haciendo, y es poder compartir experiencias, o sea, frente a todo lo que son los procesos. Muchas veces, muchachos, a nivel de seguridad y salud, y es más, a nivel laboral, es importante que nosotros también podamos, en ese sentido, poder recibir las instrucciones. Ustedes no son ninguno de nosotros, somos los sabelos todo. Créanme que yo dentro de una organización, dentro de una empresa, también voy a necesitar instrucción, cómo se hacen ciertas cosas. Claro, yo tengo una expertise, un conocimiento, pero siempre se va a necesitar. Y ese es el mensaje que también quiero darles. Pregunten, o sea, inquieran en lo que ustedes pues van a trabajar o demás. ¿Para qué? Para que eliminen todas las dudas. ¿Por qué? Porque pueden pasar errores como este. Fíjense a esta persona joven que pues como tal y miren lo que va a suceder al respecto.
resulta que mire, si aquí está generando una mala fuerza, haciendo fuerza en la espalda, entonces tratando de levantar ese tipo de carga. Entonces, en este sentido es importante que ustedes entonces también puedan también preguntar cómo se realizan pues, ciertos trabajos si es que no saben. Ahora aquí le trae lo que se llama un montacargas, pues, popularmente le dan otro nombre, pero que nos va a servir, en esto. Entonces, poder tomar en esta parte, digamos, todo lo que son las instrucciones para poder entonces desarrollar su trabajo de forma adecuada. Ahora, aquí también hay que tener en cuenta de que pues puede haber algunas irregularidades y que les puede pasar, o sea, todo es esto. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces, mire, a nivel de seguridad y salud puede ser que nosotros tengamos una actitud que no sea la más adecuada, negativa, que de pronto nosotros digamos, no, es que yo lo sé, que yo lo puedo hacer y demás. Pues hay que realmente pues también utilizar esa experiencia. Se los digo yo que soy una persona que he tenido que también pues aprender a recibir digamos esa experiencia, identificarla y poder recibirla de forma adecuada. Ahora, esto digamos es un intercambio generacional y que nos va a llevar también, miren, en este caso, digamos, aquí va, digamos, lo que es el tema de archivos documentales y entonces, pues, aquí, digamos, la idea de poder entonces llevar todo en medios digitales porque hacia esto va. Si ustedes se dan cuenta, todo esto de lo que es el mundo laboral está dirigiéndose muy puntualmente hacia lo que es la digitalización. Entonces todo, digamos, a la parte digital, las firmas digitales, ya todo lo que, digamos, en una empresa ustedes van a encontrar que una empresa puede ser pues un espacio como una casa, entonces se trabaja desde la sala, desde el espacio pues está destinado de comedor, de pronto de lo que es el espacio de habitación pues va a ser lo que es el tema de oficinas, y usted va a ver y eso va a ser muy sencillo. Ahora, ¿por qué? Porque todo se va a encontrar de forma digital. Entonces, y ya todos los documentos. Entonces, eso es lo que uno tiene que estar observando, digamos, en ese sentido, todo ese manejo. Ahora, ¿por qué? Porque pues va a evitar también ese tipo de manejo de cargas, como lo que está haciendo pues este personaje aquí. Entonces, todo esto nos va a llevar a tener, digamos, esas condiciones adecuadas. Bueno, aquí nos da una ilustración también de lo que es la optimización de trabajo que nosotros podemos ver en este sentido, ¿no? Entonces, pues, por el tema de la creación de la rueda. Y es en especial porque el mensaje de la rueda, porque finalmente nosotros no tenemos que, cuando vamos a las empresas, no tenemos que generar alguna idea distinta o demás, sino que nosotros realmente pues tenemos que utilizar las herramientas que ya existen, que se nos han facilitado para optimizar nuestro trabajo. Entonces, porque no necesitamos inventar nada. Ahora, en ese sentido es importante también, bueno, todo lo que es, aquí digamos estamos hablando de todo lo que es el tema de las revisiones. Bueno, aquí esto digamos son trabajos que se hacen digamos de revisión, o sea, cuando yo les digo de los comités de seguridad y salud en el trabajo, ellos lo que hacen es analizar todas las situaciones que se tienen, hacer todas las sugerencias pues, que correspondan también a la gerencia, a los jefes y demás. Y con eso entonces pues ya que se ejecuten, entonces lo que se hace es un proceso de revisión de que se ha cumplido y de que no. Entonces en esto digamos va a pasar, entonces va a pasar esto de que van a revisar que mire, se cuenta con todos los sitios bien, vea, con todos los trabajadores de forma adecuada, capacitados y demás. Entonces uno se da cuenta de que mire, aquí esto sí, ¿qué significa también? Que muchas veces hay varios puntos que pueden quedar faltando entre una empresa, pero también, digamos, siempre se va a argumentar que no, que es que falta dinero, falta de recursos, pero la verdad es que cuando uno analiza, y en eso, digamos, hay que tenerlo muy en cuenta, muchachos, y es que cuando se analiza, digamos, lo que es la inversión que se debe hacer, en cuanto digamos al tema de dinero pues sale más costoso, y esto es lo que hay que tener en cuenta, sale mucho más costoso no cuidar digamos a lo que son
los trabajadores, porque pues puede, digamos, el incumplimiento de las normas en seguridad y salud del trabajo pueden llevar a sanciones, así como a los trabajadores, si no hacen caso a todas las recomendaciones, les puede llevar a, al tema de despidos justificados por no seguir las recomendaciones y las medidas en seguridad y salud del trabajo, como por ejemplo, no, es que a mí no me gusta utilizar bien el tapabocas, que yo me ahogo y demás. Pues hombre, hay que mirar qué es lo que está pasando. Entonces, y no seguir esas indicaciones, y no solo puede ser una justa causa de despido. Entonces lo mismo va a pasar aquí en este caso, digamos, con las empresas que se han formado con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, entonces pueden también generar lo que son también multas y sanciones y llevarlas a la bancarrota. Ustedes sabían que, mire, una empresa que no siga con las indicaciones a nivel de seguridad y salud puede llevar hasta 5.000 salarios, 5.000 salarios mínimos legales vigentes dependiendo de la falla. Entonces todo eso hay que observarlo y tenerlo pues muy muy en cuenta, que siempre, digamos, se va a necesitar tener en cuenta, digamos, todo esto, ¿no? Entonces, por ende, digamos, siempre el énfasis en poder cumplir con todos los requerimientos. Ahora, esto, digamos, de parte de las empresas muchas veces, y en eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Las empresas al inicio, digamos, es una inversión alta y demás, y es un trabajo que es, digamos, de una buena cantidad, pero que en la medida de que va disminuyendo, o sea, perdón, que va pasando el tiempo, pues estas actividades y la cantidad de recursos que se tienen que invertir. Ahora, esto es algo que pues, también como nosotros lo miramos, también, muchachos, es bueno que ustedes lo miren en su casa, en su hogar. Miren, si ustedes miran cuál es el lugar más, digámoslo así, de más cuidado en su hogar, siempre va a ser la cocina. ¿Por qué? Porque ahí están aparatos eléctricos, o sea que hay contacto con la energía, digamos, está el suministro de agua, el suministro de gas. Entonces, todas estas herramientas, como es el suministro de agua, de gas, de energía, hay que saber usar igual los electrodomésticos, pues para que no nos vayan a llevar a una falla. Ahora, eso, digamos, va a ser siempre importante en ese sentido, y por ende pues va a ser muy importante que ustedes entonces puedan eh, eh, hacer caso, digamos, a esas recomendaciones y aplicarlas también en su hogar, ¿no? Porque eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Ahora, eso no exige de pronto que ustedes tengan que hacer inversión, no, o gastar, sino que pues precisamente tener mucho cuidado con eso y ser conscientes. A veces de pronto nosotros no lo somos. Entonces, ese es el propósito, porque finalmente, ¿qué es lo que nosotros queremos? De que haya una continuidad en todas las empresas, y que también los trabajadores tengan una buena calidad de vida, que ustedes también puedan disfrutar también, no solamente de lo que están viviendo ahora en su adolescencia, en su juventud, sino también en su adultez, que puedan tener una buena calidad de vida, que ustedes pues no se mejoren. Y esto, digamos, se vuelve también de conciencia, ¿no? Entonces esto es de mucha conciencia. Bueno, vamos a también a mirar, permítanme un segundito, vamos aquí les voy a compartir también lo que son otros los videos que también aquí tengo preparado para poderles entonces a ustedes hablar al respecto, y que no sea tan agotador solo lo que es el tema de letra, ¿no? Y aquí, permítanme, yo les comparto, permítanme aquí, les voy a compartir en este momento. Ya, permítanme aquí, ya les... espérate. Ya, permítanme un segundito, ya les voy a compartir pantalla. Listo, aquí les partiendo, permítanme un segundo, ya les... Listo, ya está. Entonces, porque nos va a servir a nosotros para esto. Entonces, permítanme un segundo. Aquí ya les voy a compartir esa pantalla. Vamos a observar pues el video que se pone a continuación. Todo esto lo voy a hacer lo estoy haciendo de esta manera para que pues puedan ustedes ilustrar lo que nosotros tenemos. Entonces vamos a mirar, vamos a observar este video.
volvemos aquí a lo que es esta parte y es a lo que nosotros tenemos que tener. Vea, esto representa, esta actitud va a representar lo que muchas veces nosotros también podemos hacer. Vea, por ejemplo, digamos aquí, el tema de que siempre nosotros entonces estamos es en esta actitud de que mire, fíjense que toca eh, y eso digamos se va para nuestros colegios, ¿no? Entonces tengámoslo en cuenta aquí, tengámoslo ahí presente. ¿Verdad? Así de que aquí se están burlando aquí del compañero que está utilizando pues adecuadamente el elemento de protección. Este es como la especie de NER, el más dedicado, el más organizado, el que respeta, digamos así, como todas las normas, y estos son los que pues creen que desafortunadamente pues pasa. Y vea, y saben que se pueden, digamos, tomar las normas, digamos, podemos tomarlas sin ningún apuro, o sea, no necesitamos, digamos, cumplir. Pero entonces aquí va a demostrar también lo que es cuando llega entonces el profesor y entonces mire lo que va a pasar. O cuando es el jefe, en este caso es la jefa, ¿no? Entonces todos a correr aquí, a colocarse entonces este. Esto pasa también, a esto le recibe. Entonces la idea cuál es, la idea es poder en ese sentido pues hacerlo, hacer digamos tomar las medidas por convicción, porque nosotros lo tenemos que hacer para proteger nuestra vida. Eso es lo que tiene que pensar en nosotros, ¿no? Entonces esa es la importancia de lo que le tenemos que tener en estos procesos. Ahora, yo antes de avanzar y quiero, digamos, en ese sentido poder compartirles algo y es lo siguiente. Resulta que cuando ustedes escuchan, digamos, lo que es el tema de algunos que les guste de pronto el tema del vallenato, el vallenato actual, ustedes van a reconocer lo que es la historia de Caled Morales, uno de los cantantes vallenatos más reconocidos de este país, que es que desafortunadamente murió en un accidente automovilístico hace ya un poco más de 10 años. Y usted se pone a mirar por qué esa persona desafortunadamente murió, porque no usaba el cinturón de seguridad, porque pues argumentaban de acuerdo digamos a testigos y algunos familiares que lo conocían, que él se lo colocaba era pues según afirmaron era que cuando la carretera abierta y realmente pues en carretera abierta fue en donde sucedió el accidente y desafortunadamente pues salió volando por una ventana y eso también fue lo que pues también lo mató. Ahora, quiero decirles una de las cosas y es que el conductor sobrevivió fue porque utilizó el cinturón de seguridad. Entonces esas son las medidas que uno tiene que tener en cuenta cuando habla sobre lo que es el tema de seguridad. Ahora, la seguridad y la salud en el trabajo muchas veces usted la van a encontrar de esta manera, la van a encontrar que las buenas noticias, que entonces claro, porque uno va, lo primero es que bueno, se tienen que establecer procedimientos y demás que se tienen que informar, digamos, continuamente, ¿no? O sea, realmente pues las indicaciones y es muy importante que se den las indicaciones, que se tengan, digamos, documentos, ustedes mismos deben preguntar por ello. Y eso, digamos, es algo que siempre se tiene que estar desarrollando pues, continuamente. Pero, digamos, desafortunadamente no solamente es suficiente esto y a veces esto digamos es lo que nosotros encontramos a nivel de seguridad y salud que es una de las cuestiones que nosotros como trabajadores o pues, en los diferentes medios debemos advertir. Entonces por ejemplo aquí estamos viendo que bueno aquí hay unos informes que se están dando a nivel de empresa. Aquí estamos viendo que los trabajadores pues están dejando de tener herramientas adecuadas. Fíjense lo que va a pasar, lo que está pasando aquí. Es una herramienta que no está en buen estado y que pues genera, digamos, ese inconformismo a los trabajadores. Aquí pues adicionalmente estamos viendo de que hay una persona que está tratando de hacer un mantenimiento haciendo que está revisando pues una máquina. Ustedes están trabajando, pero aquí estamos viendo un trabajador que está, miren, aquí tratando de ver qué es lo que sucede con esta máquina. O sea, una situación posiblemente desastrosa. Entonces, para que se den cuenta,
Adicional a ello, pues bueno, aquí digamos que les está capacitando frente a lo que son elementos de protección personal y de pronto pues no se cuenta con lo más adecuado. Fíjense porque esto también puede ser una realidad que podemos encontrar y que no funciona. Y miren lo que pasa entonces alrededor. Entonces vamos a observar qué es lo que sucede. Llega, se daña pues el ascensor, entonces porque estaba en buen mantenimiento. El que estaba ya tratando con el tema de la máquina, que es lo que estaba pasando, pues llega y tiene un atrapamiento y entonces resulta afectado pues el dedo. Aquí el periodista entonces en ese sentido le toma la foto y miren lo que pasa. Ahora, ¿esto por qué se da? Y en esto, digamos, yo sí quiero, digamos, dar la conciencia de entonces, porque la seguridad y la salud en el trabajo no es solamente para un papel, es para vivirlo. Obviamente se va a necesitar el papel para poderlo soportar, para que entonces se pueda evidenciar se tiene una evidencia que sí se están haciendo las cosas, pero también hay que vivirlo. Y esto es algo que se tiene que mantener informando, porque muchas veces también pasa y es que pues se desconoce. Ahora, esto es algo que uno tiene que empezar a informar, es de lo que nosotros también tenemos responsabilidad. Muchas veces esto, digamos, nosotros lo tenemos ahí en cuenta en ocasiones y a veces por el tema del temor lo decimos tarde. Entonces, pues hay que decirlo también en su momento y rápidamente. ¿Para qué? Para que nos permita a nosotros poder entonces generar los cambios que se necesitan. ¿Listo? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a ir teniendo. Entonces permítanme, acá vamos a avanzar en lo que es el esto. Entonces vamos a mirar todo lo que nosotros también podemos observar. Ahora miren, a veces podemos, digamos, una escena en la cual pues está resbalándose pues posiblemente la dueña de la empresa. Bueno, aquí está el trabajador, ¿no? Entonces que hay que limpiar, organizar y demás. Aquí está el trabajador y demás. Bueno, además que bueno, coloca pues la señal de que está húmedo y demás. Esto es totalmente. Entonces pues que hay que hacerlo, pero bien, vale la pena, pero afortunadamente esto es lo que se va a observar. Miren la cara acá del trabajador. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a observar varias cosas que van a pasar. Cables que están rotos, un vehículo que pasa pues a alta velocidad al lado del otro trabajador, una carga, miren aquí está esa carga que puede caer encima de ellos, unas sustancias químicas peligrosísimas que están aquí regadas. Entonces eso hay que tenerlo pues muy presente, ¿sí? Ahora, ¿esto por qué yo se los doy? O sea, ¿por qué quiero, digamos así, comunicarles esto? Porque estas son las situaciones reales que muchas veces nosotros encontramos en las empresas, en las organizaciones. Ahora, no se trata de trabajar con el peligro, o sea, que esto se nos vuelva también paisaje. Todo esto a nivel de seguridad y salud se tiene que informar, es decir, se tiene que enviar correos, se tiene que informar. ¿Por qué? Porque existe también esa responsabilidad, no solamente es de la empresa, no solamente es de la persona encargada de seguridad y salud del trabajo dentro de la organización, sino que también de los trabajadores que tengan que informar, porque ese también. Ahora, en esto y en esto, muchachos, yo lo doy porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces ustedes dicen, no, es que yo avisé, es que yo dije, no, esto tiene que ser también por escrito, porque si no hay algo por escrito, miren, las palabras se lo lleva el viento. Cuando usted dice, no, yo avisé, pero yo no escuché, usted dijo, pero yo ni le atendí, o sea, todo eso. En cambio, cuando está escrito, cuando nosotros utilizamos pues la información y lo podemos hacer, pues tenemos ese tipo de soluciones. Ahora, esto también hay que tenerlo muy en cuenta, porque a nivel de seguridad y salud se trata de identificar todo ese tipo de condiciones, ¿no? O sea, todo ese tipo de condiciones y que se puedan solucionar, porque pues eso nos va a llevar también a
poder evitar que nosotros entonces no nos accidentamos, no nos accidentemos, no resultamos afectados. Ahora, aquí pues podemos, aquí vamos a ver otro ejemplo, digamos, por ejemplo, aquí estamos viendo, porque pues a veces creemos, y en eso también vamos a tener en cuenta que en ocasiones vamos a observar que tenemos ¿qué? Algunas situaciones que pues, no son este trabajador, esta persona pues, está trabajando de manera inadecuada. ¿Por qué? Porque resulta, y en esto, muchachos, aquí es en donde ustedes tienen que evitar, ya sea en el lugar de trabajo, ya sea inclusive allá en el colegio, que de pronto ustedes se suban a una escalera, pues en su casa pues es otra cosa, pero bueno, y también deberían evitarlo, hacer, digamos, esto. O sea, ¿qué es lo que sucede? Y en esto, digamos, vamos a observarlo de esta manera. Y es que el trabajo que está desarrollando este trabajador se llama trabajo en alturas. Ahora, ¿por qué se llama trabajo en alturas? Porque de la superficie acá del suelo, aquí al zapato de lo que está, hay más de 1,80 m. En Colombia el trabajo en altura es eso. Entonces ahí debería utilizar pues el arnés, debería utilizar pues lo que es la eslinga, pues o sea, todos los elementos adecuados. Perdónenme que utilice estos términos un poco técnicos, vamos a mirarlo entonces en ese sentido, para que ustedes observen por qué, digamos, está reclamando acá la jefe de esta empresa para mostrar, digamos, esa situación. Entonces, ¿qué? Ahora, aquí se trata de generar algo que es lo ideal, pues al respecto, y es que, bueno, van a generar pues un procedimiento y demás, y todo eso, y todo eso. Entonces, lo que aquí les regala, digamos, un procedimiento de cómo pues actuar, de que tiene que planificar, que tiene que programar, que tiene que pues utilizar lo que es esta parte, pero no se consultó con los trabajadores. Ahora, esto porque, o sea, esto por qué pasa, o sea, por qué se vuelve, digamos, muchas veces se vuelve letra muerta la seguridad y la salud, porque no se consulta con las personas cuál es la mejor solución. Entonces nos vamos a dar cuenta de lo que pasa aquí. Aquí estamos viendo de que pues, se revisa que el procedimiento no ha sido lo más ideal y que se sigue haciendo el trabajo de la misma manera. Entonces se da cuenta de que, pues, de que no se está generando la solución pues, adecuada. Entonces aquí se piensa en hacer algo diferente, se trata de hacer como el diálogo de que debe hacerlo de forma segura, pero la persona le dice que no lo va a hacer porque pues, no es lo más óptimo. Ahora, aquí pues estamos hablando, miren que aquí sí hay un diálogo, ¿no? O sea, aquí estamos mirando cómo está diciendo de que cómo va a poner a hacer ese trabajo, o sea, cómo no va a integrar, y en eso digamos es lo que quiero, digamos, regalarles ya en estos últimos minutos, y es cómo no va a integrar lo que es la seguridad y salud en el trabajo a la vida, a lo que es el desarrollo del trabajo de manera adecuada. Entonces vamos a observar que aquí se dialoga entre los dos compañeros de trabajo. Entonces ¿cuál es la solución adecuada a esto? Entonces comienzan a ver de qué manera lo pueden hacer y van a generar una solución que es lo más adecuado. Entonces uno se da cuenta que pues efectivamente eso es lo que sucede. Entonces eso pues va a suceder, pues aquí digamos se encuentra digamos una salida y pues al respecto. Entonces eso es lo que pues así sucede. Bueno, aquí lo iban a colgar de esto al otro trabajador, pero pues para que se den cuenta que pues siempre las medidas, siempre digamos las soluciones van a estar en ustedes. Ahora, ¿por qué yo les hago énfasis en que ustedes digamos lleguen también a informar sobre estas situaciones? Porque en ustedes también están las soluciones. No crean que el experto digamos en seguridad y salud y demás puede tener las soluciones. ¿Por qué la tienen ustedes? Porque ustedes son los que van a estar allí 8 horas. O
o sea, trabajando, o sea, ustedes son los que van a estar allí en contacto. Entonces, el hecho de que estén ustedes allí asegura que efectivamente puedan, digamos, tener las soluciones al respecto. Entonces, por ende, digamos, se hace necesario que siempre se consulte, digamos, a lo que es el tema de trabajo y que ustedes informen al respecto, porque eso siempre va a traer este tipo de ventajas. Bueno, vamos a seguir mirando, pues porque si lo hacemos lo que es el tema pues de saber. A veces, mire, aquí vamos a ver una situación en la cual muchas veces frente a lo que es el tema del trabajo se nos vuelve pues todo paisaje. Miren que aquí vemos que hay una situación en la cual le está informando de que tiene que hacerlo rápidamente el trabajo, pero que tenga en cuenta de que pues está dañado ahí el interruptor. Entonces pues él sigue desarrollando su trabajo normalmente y resulta que, vea, ya presenta otro daño. ¿Y cuál es? Que la tapa del asador pues no se sostiene por sí sola. Bueno, ahí digámoslo, si de esa forma de poder hacerlo, entonces pues lo va haciendo de esta manera, pero fíjense que de una vez cuando cumple su ciclo de trabajo va y llega el otro compañero. Este no tiene la precaución y le dice no, pues haga el trabajo y sale. Y fíjense lo que va a pasar aquí. Llega, queda ahí pues atrapado con el asador y de una vez entonces y resulta pues electrocutado en este caso. ¿Listo? Entonces por esto es que es importante también tener en cuenta lo que es la parte de lo que son los peligros y demás. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar pues el último caso de todo esto. Digamos, aquí estamos hablando de todo lo que son los pagos seguros y esto es lo que nosotros queremos tener en cuenta. Miren, cuando nosotros hablamos que la importancia en seguridad y salud en el trabajo puede llevar a qué, a no solamente al despido de la persona encargada, sino también a pérdidas de la empresa. Por eso es que las empresas tienen que ser muy responsables en seguridad y salud, porque pueden llegar hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes y puede generar el cierre de una empresa, imagínense. Entonces ahí sí, si ustedes más o menos multiplican 900 algo que está el salario mínimo, entonces se tiene. Ahora, aquí van a tomar medidas, digamos, como tal, ¿no? Entonces, que se deben tomar, pues al tema de, bueno, mientras tanto de hacerlo suave, porque pues teniendo en cuenta es esto, pero bien hay que tener en cuenta. Ahora, estas discusiones se dan y esto, digamos, es ya terminando lo que quiero, digamos, dejarle a ustedes que toda la seguridad y la salud en el trabajo se tiene que hacer de manera que ustedes entonces puedan que integrar las dos, los requerimientos y lo que son también las medidas adecuadas. Entonces hacia esto es que va la seguridad y salud, que pues tiene que saberse integrar para que no vaya a generar pues este tipo de conflictos. Bueno, voy en este momento pues a pasarles a ustedes, permítanme un segundito acá. Aquí ya les voy a pasar lo que tiene que ver, permítanme acá un segundito, lo que tiene que ver con las listas de asistencia. Entonces permítame acá. Entonces voy a pasarle lo que es la lista de asistencia. Ya en este momento quiero comentarles de que en YouTube ustedes encuentran la grabación de la sesión anterior. Entonces pues para que no se preocupen al respecto. Permítanme un segundito. Acá ya les comparto, por favor. Permítanme un segundo, ya les comparto lo que es ya la lista de asistencia y demás. Listo, entonces ya estamos aquí, ya entonces ya les paso esta parte. Entonces les voy a pasar entonces lista de asistencia y entonces lo que es también el enlace de los videos de YouTube. Listo, para que por favor entonces lo tengamos ahí en cuenta. Listo, ahí ya lo tenemos. Entonces ahí ya tenemos los dos enlaces. Tengan en cuenta de que pues yo voy subiendo pues hacia el final de semana para que lo tengamos ahí. Llenamos entonces la lista de asistencia.
Ya el día de mañana vamos a continuar pues mirando lo que es puntualmente lo que tiene que ver con la estructura de lo que es la ley 100. Vamos a mirar pues en qué consiste, cómo se configura, vamos a estar pues viendo todo lo que es la ley antes de pronto de llegar de pronto pues a tener digamos una opinión al respecto. Ahora, personalmente yo creo que el modelo digamos en el papel es muy lindo, pero como no hubo vigilancia ni control, pues efectivamente pues cada quien hace lo que quiere si no se controla. Entonces yo veo que pues ese digamos ha sido el principal problema. Igual sí es importante que ustedes también conozcamos digamos la estructura y pues también lo que es la parte también de 1072. Entonces eso es lo que nosotros estaremos viendo para que ustedes conozcan todos esos temas. Con esto pues ya podemos en este sentido pues ir digamos ya completando todo lo que es los conocimientos previos y demás para entrar a algunos términos posteriormente que nos van a permitir hacer toda la identificación de los peligros. De antemano sí quiero compartirles de que ya vamos a tener para el miércoles, tendremos entonces ya miércoles, jueves estaremos ya con lo que es la conformación de las fichas para que ustedes pues puedan allí subir las tareas y tener acceso a toda esta información, la presentación de PowerPoint y también pues los enlaces de videos que yo les he compartido para que ustedes entonces también puedan aquí tenerlos y puedan también disfrutar. La idea es tener estas jornadas pues de esta manera que ustedes entonces puedan allá completarlo. Ahora, les agradezco pues por la sesión del día de hoy. Por favor vamos llenando pues la lista de asistencia, si tienen algún inconveniente me preguntan y entonces estaremos viéndonos en la tarde del día de mañana. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias.